Buenas noches, vengo a explicarles la sección 2 de esta. Les voy a leer el enunciado. En los ejercicios del 4 al 6, adición en forma sería un resistor con el doble del valor de la resistencia ya existente y calcule nuevamente el valor de la intensidad de corriente que atraviesa el circuito o del voltaje, sea el caso, así como también la potencia disipada, de acuerdo con el esquema eléctrico, ejemplo, y elabore la respectiva simulación del circuito eléctrico. Para ello les voy a explicar el quinto punto que dice, calcula la intensidad de la corriente eléctrica que atraviesa una resistencia de 20 ohmios si entre los extremos del circuito hay una diferencia de potencial de 160 voltios y si la diferencia de potencial fuera de 40 voltios, ¿cuál sería su intensidad? Bueno, aquí están los cálculos. 5, 5. En el primer ejercicio toca hallar corriente, ¿cierto? Entonces para hallar corriente igual. Voltaje sobre resistencia. Entonces ya tenemos el voltaje uno y voltaje 2 sobre la resistencia. 170, 40 voltios. Y pues en el voltaje uno nos da 80 amperios, en el voltaje 2 2 amperios. Bueno, retomando con esto, vamos a hacer la simulación de los circuitos, eh, donde habíamos dicho que nos tiene que dar una corriente de 8 amperios y 2 amperios, de acuerdo a los diferentes voltajes que tenemos. Entonces, le damos play, nos da 8 amperios, muy bien. En el segundo nos da 2 amperios. Y en la segunda sección, igual, ¿no? Hallar corriente en el voltaje uno, corriente en el voltaje 2. Para hallar corriente en este caso, pues tenemos que hacer la sumatoria de la resistencia total, que es sumar las dos resistencias que están en serie. Tenemos 20 más 40 ohmios, son 60 ohmios. Para hallar la corriente en el voltaje uno como en el voltaje 2 es dividir el voltaje sobre la resistencia total o equivalente. En este caso nos tiene que dar 276 amperios en el primer voltaje y en el segundo voltaje es 660 miliamperios. Está simulado 2,76 amperios, 666 miliamperios. ¿Por qué no es preciso el- la simulación con los cálculos? Porque aquí pudo haber pasado de que no copié todos los decimales y entonces los abrevié para no extender tanto ese número. Entonces, esa debe ser la diferencia de los 6 miliamperios que hace falta aquí de acuerdo a la simulación. Muchas gracias.